Estamos ahora con Claudio Lozano, él es precandidato a presidente de la Nación por Unidad Popular. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, qué lío que tenemos, ¿no? Un contexto, por lo menos yo no recuerdo uno tan complejo. Sí, la verdad que es un momento difícil, pero no difícil solamente por digamos, las indefiniciones en materia electoral. Me parece que lo difícil es una situación social sumamente preocupante, donde prácticamente tenemos casi el 60% de la población que no llega a fin de mes, Sí. De los cuales estamos hablando casi, te diría, de 27 o 28 millones de argentinos, de los cuales 19 millones son pobres y 4 millones pasan hambre. Y del otro lado tenés 114.000 multimillonarios en dólares que tienen fortunas equivalentes a 5 veces la Argentina, y donde esas fortunas en un 70% están afuera. Es decir, tenemos un cuadro de desigualdad imperante que ciertamente limita la capacidad de pensar cómo organizar adecuadamente la convivencia social. Me parece que este es el tema central y el tema que hay que discutir en términos de la construcción de una propuesta política para la Argentina. Sí, bueno, esto es un poco lo que manifestaba Cristina en su carta, ¿no? Digo, que más allá de los candidatos, de los nombres, de los espacios, hay que pensar desde la democracia, bueno, cómo salir de esto. Y lo viene diciendo desde el primer momento en que le plantearon la condena. Su primer respuesta fue el tema de que no iba a ser candidata y que lo que había que discutir era un proyecto, y cada una de sus presentaciones, por lo menos desde nuestro punto de vista, ratificaron ese tipo de planteos. Lo que pasaba era que, bueno, después la gente especulaba con que no, que iba a cambiar de opinión, venía el operativo Clamor y demás, pero ya a esta altura... Sí, yo creo que más que la gente, lo que hubo fue un conjunto de dirigentes que especulaban con esto, y me parece que ella fue siempre muy clara en todas sus presentaciones, incluso señalando cosas que van más allá de la definición personal. Yo recuerdo en el acto del Estadio Único de La Plata, en el acto multitudinario, frente al pedido de su candidatura presidencial, dijo con toda claridad que el tema acá no lo resuelve una persona, que acá se necesita un proyecto colectivo, que se necesita un nivel de unidad política y social para encarar procesos de transformación que implican disciplinar a poderes que tienen la capacidad de vaciar de contenido popular la democracia, que de hecho es lo que ha venido ocurriendo, y me parece que eso supone un desafío a la construcción política que no implica delegar en una persona la solución mágica de las cuestiones. Es más, lo dijo con todas las letras, no lo resuelve una persona, aludiendo a ella misma. Claro. Así que me parece que en ese sentido hay a veces una cierta tendencia a una salida mágica casi religiosa, cuando lo que hay que hacer es trabajar en la construcción de un proyecto político que es algo más que un programa escrito, ¿no? Es una articulación de actores y de sectores en función de un objetivo común para construir una sociedad mejor. Ya estamos a 6 meses prácticamente de que termine este gobierno, y tras 3 años y medio, ¿qué balance haces del gobierno de Alberto? El balance es un balance de haber defraudado las expectativas que puso buena parte de la sociedad en lo que fue el triunfo del Frente de Todos, ¿no? O sea, el Frente nació como una expectativa de construir una alternativa frente al ajuste neoliberal del macrismo, y la verdad que desde hace ya un tiempo se ha transformado la gestión de gobierno, sobre todo en el marco de la subordinación a las metas del fondo y a los dueños de la soja, en una variante más del ajuste. Y en este sentido creo que, además, para colmo, cuando se dio la salida de Macri, la Argentina estaba postrada en términos de actividad económica, y en ese marco había niveles de deterioro social importante. La preocupación acá es que desde mediados del 2020 hasta finales del 2022, donde comienza a darse un proceso de desaceleración de la actividad económica, claramente ha habido una recuperación de la actividad. Y aún en un contexto de recuperación de la actividad económica, lo que tenemos es
un mayor número de personas bajo la línea de pobreza. Macri se fue con 37% de la población bajo la línea de pobreza. En el primer trimestre del 2023 estamos en torno al 42%. Entonces, lo que hay acá es algo que tiene que ver con la ampliación de las condiciones de desigualdad en la Argentina. Y esto es un punto que va a fondo y que, de alguna manera, complica la posibilidad de pensar en este gobierno como un gobierno popular. Un gobierno popular es aquel que es capaz de situar condiciones de igualdad, de justicia social, todo esto que la propia vicepresidenta plantea en su carta respecto a comer todos los días, respecto a tener un techo digno y demás. Todas estas cuestiones son las que están faltando, en un contexto de mayor actividad, no de menos actividad. Entonces, en este sentido, creo que hay un balance que no es bueno, y que tuvo, creo, un solo momento realmente importante y de gestión favorable, que fue, digamos, tamizada por algunas tonterías, pero creo que el único momento donde el gobierno hizo lo que tenía que hacer fue en el contexto de la pandemia. Creo que la gestión de la pandemia fue razonable. La primera etapa. La primera etapa, y sí, la primera etapa y la campaña de vacunación, digo, fueron realmente importantes. Digo, tuvo algunos tiros en el pie absolutamente inentendibles, desde el vacunatorio VIP hasta la fiesta de cumpleaños de Paola. Digo, todas esas cosas, digamos, como que mancharon algo que se hizo bien, en donde se optó por lo que había que optar, que era por la vida y no por la primacía del negocio, o de las pavadas que planteaba la oposición política, hablando, recordemos, de el veneno de la vacuna rusa, todo ese tipo de pavadas, bueno, ¿no? Pero digo, pero son las pavadas que estuvieron en el centro de la discusión, y de los cuestionamientos a la violación de las libertades constitucionales cuando la cuarentena estaba a lo largo y a lo ancho del planeta. Digo, o sea, en este sentido, digo, ahí hubo una gestión razonable. Luego, la verdad, el balance no es bueno. Se especulaba con que en el acto del 25 Cristina, lanzara su candidatura o ungiera a alguien. Ahora, la verdad es que de la lectura de esta carta no da la sensación de que ella vaya a hacer ninguna de esas dos cosas, sino que se va a dar una discusión dentro del PJ para ver quién será o quiénes serán los precandidatos, ¿no? Mirá, en realidad, primero, el PJ es uno de los partidos que integra el Frente de Todos. Hay 14 partidos. Por lo tanto, el PJ puede tener sus propuestas de candidatos, puede haber otras. Lo que tiene que haber acá es la posibilidad de un debate abierto, franco y democrático, con pasos que no sean limitativas ni que no coarten la posibilidad de la discusión. Creo que si hay algo que debilitó la gestión gubernamental del Frente de Todos fue que nunca se institucionalizó ni permitió un debate sobre absolutamente nada. En realidad, fue un acuerdo electoral que luego no se tradujo en ningún ámbito donde pudiéramos discutir el rumbo que seguía el gobierno. Entonces, ahora, las pasos que necesitamos son pasos que permitan el debate, para que de alguna manera podamos construir y encarnar un proyecto diferente. Así que en este sentido, yo creo que la responsabilidad que le cabe, y espero lleve adelante la hoy vicepresidenta, es ella no va a ser, pero que garantice la posibilidad del debate. Bien, contame un poco, justamente hablando del debate y las posibilidades de competir, ¿cuáles son las propuestas o las principales propuestas, ¿no?, que traes bajo tu candidatura? Mira, nosotros casualmente presentamos en la Feria del Libro el otro día algunos planteos que tienen que ver con esto y que van al centro de lo que dije antes respecto al problema central que tuvo y que tiene la política en la Argentina, que es el tema de qué tenemos que hacer para poder disputar de vuelta la redistribución de la riqueza y los ingresos en el país. Bien. Presentamos este libro, la disputa por los ingresos y la riqueza. Exactamente. Y porque la Argentina cambió, no es la misma que antes, y las herramientas que se utilizaron históricamente para llevar adelante esos procesos, las herramientas incluso que llevó el peronismo, ¿no? El tema del salario mínimo, el tema de los convenios colectivos y demás, cosas que fueron y son importantes, hoy no resuelven el problema.
Hoy prácticamente 1 de cada 3 trabajadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Hoy las paritarias no permiten un debate y una redistribución de la renta con los empresarios. Al revés, lo que captan los trabajadores es poco. Y esto tiene que ver con cambios sustantivos que hay que atender. En primer lugar, el hecho de que, por más que quieran decir que bajó la desocupación, sí, el 48% de la población laboral en la Argentina está en situación de precariedad laboral, o está desocupada, o hace changas y es cuentapropista informal, o es trabajador asalariado en negro, o es monotributista con ingresos inferiores al salario mínimo. No hay posibilidad de pensar una estrategia de redistribución del ingreso si no se atiende a esa población. Y ahí hay una primera propuesta que nosotros tenemos, sí, que es el tema de poner en marcha un ingreso básico, universal, sobre el conjunto de la población en situación de precariedad, que de alguna manera establezca un piso civilizatorio en el funcionamiento de la sociedad argentina, de manera tal que nadie quede por debajo de la línea del hambre. Esa renta universal implicaría la asignación universal por hijo, pero también un ingreso básico para todos aquellos que en situación de precariedad están entre 18 y 64 años y 65 años, y donde ese ingreso tiene que ser el nivel equivalente a la línea de indigencia que establece el INDEC para un adulto. En segundo lugar, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de poner en marcha, atendiendo a lo que se ha ido configurando en la práctica en la Argentina, que es un área de economía popular, sí, la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado, de acceso universal, y que implique y esté vinculado a cobrar el salario mínimo vital obligatorio, que esto reemplazaría a los actuales programas, tanto Progresar como Potenciar Trabajo, que involucraría aproximadamente 4 millones de personas y que se desarrollaría en el marco de un área de economía pública y social donde estaría el Estado, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las organizaciones de la economía popular y demás, y cuyo objetivo sería el desarrollo de las inversiones sociales necesarias de la Argentina. ¿Cuáles son estas? Reconstruir las instituciones del bienestar, infraestructura sanitaria, educativa, planes de vivienda, y un norte muy concreto. Para nosotros hay 2 claves: 1, terminar con la pobreza, y 2, el tema de redistribuir la población en el territorio. Acá se han ido configurando conurbanos invivibles. Bueno, ahí lo tenías en el mapa electoral. A la vera de las ciudades, en la búsqueda de oportunidades, y son conurbanos con niveles de hacinamiento, pobreza y marginalidad monumentales. Argentina es un espacio territorial enorme, con importantes espacios vacíos, y por lo tanto el desarrollo de la población en el territorio, creando ciudades sustentables, rodeadas por un cinturón verde de soberanía alimentaria, con energías limpias y demás, es una estrategia que nos puede permitir tironear para un nuevo modelo productivo que debe tener como objetivo no ahorrar divisas en base a exportaciones, sino poner en clave la posibilidad de sustituir. Yo estuve en el Banco Nación y demostramos en una investigación que podemos ahorrar entre 11.000 y 15.000 millones de dólares con proveedores locales que existen para abastecer buena parte de lo que compran afuera las principales empresas del país.